A ver, ahí retomamos nuevamente la conexión en este domingo, esta tarde de domingo lindo en ambas partes de nuestra querida Argentina, en donde vamos a hablar de biología, psicología y género, como en todo proceso de pandemia, problemas por ahí con la tecnología se nos estaban dificultando, pero a ver, vamos a ver si aquí reanudando nuevamente este vivo podemos incorporarnos. A ver, Dani, si ahí te invito y enganchamos esta tecnología de qué cosa, por favor. Así que, como ya te dije, prepara el mate, agárrate, café, lo que quieras tomar, que hoy vamos a relajarnos, vamos a tener un encuentro, compartir y vamos a hablar con Daniela Garanzini, que es bióloga, científica y comunicadora, en donde vamos a estar enlazando juntas todo este proceso propio de lo que es el género, ¿no? A través de estas dos disciplinas en las cuales cada una de nosotras se desempeña. A ver, ¿qué estaría pasando por aquí? Tiki tiki. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Buenas tardes. No me deja conectar. A ver, y a mí, aquí me tiene Dani como sala de espera un invitado. A ver si yo invitar a unirse, si te invito desde otro lugar, a ver si aquí me deja. Vamos a ver, ahí me dice que está esperando la Ahí conexión está, con la Dani. Ahí ahí está, está. Dani, por Qué manera de sufrir. típico de la pandemia, Mal, viste que mal, cuando uno está quiere hacer terrible. algo, No, lo no. necesita y está apurado, engancha y el wifi, no sé, se Sí. nos fue al universo. No sé qué es, porque él te mandaba la solicitud y me decía que no se podía enviar, que no se podía enviar. Y entraba al vivo y me veía a mí misma hablando en el pasado. Era como Dark de golpe. Ay, por Dios, que encima para entender Dark, bueno, el que ha visto Dark, para entender Dark es como verla una y otra vez. Mira, yo te digo que por más que Claro. vi resúmenes y requete contra resúmenes, es como, ay, todavía no logro cantar por completo, ¿no? Pero bueno, un poco Mamá. para retomar esto en el vivo anterior, en donde Dani se volvía a ver Sí. en pasado hablando, decía que hace un par o no sé si un mes, un poco más, publiqué un post acerca del cerebro femenino, el cual en algún punto causó un poco de revolución, dado que se explicaban características fisiológicas que en el grado, incluso en posgrado, se siguen enseñando, ¿no? De Ujú. características específicas, bueno, entonces parte de la gente te etiqueta a vos, etiqueta a Flor Freijo y demás. Justo sale una investigación que está buena verla y ver qué es lo que sucede con esta investigación que Flor en esa semana comentaba acerca de un metaanálisis para el que está en investigación y sabe acerca de lo que implica el estudio de distintos casos a lo largo del tiempo, en donde se descubren que no hay tales diferencias, ¿no? Y vos Exacto. publicaste algo acerca del cuerpo calloso que sí es diferente, pero es diferente ¿por qué? ¿Querés contarnos? Claro. Claro, porque hay un montón de teorías y un montón de gente que por ahí lo cuenta y, y tiene una base científica. Hay un porqué esta confusión del cerebro femenino y masculino, que tiene que ver con, como vos decías en el post, con la diferencia de tamaño. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se pensó en la diferencia de tamaño sin relativizar al cuerpo. O sea, se comparaban cuerpos, cerebros femeninos y masculinos sin hacer la relación tamaño de cerebro, tamaño del cuerpo. Tal Entonces cual. hay una base de confusión en realidad, no es Ujú. que haya estado mal per se, sino que después cuando se empezó a estudiar un poco más en profundidad, sobre todo una bióloga y filósofa que se llama, o está viva, Anne Fausto Sterling, que recomiendo muchísimo que vayan a buscarla, ella empezó a investigar la diferencia entre los cerebros femenino y masculino, y lo que encontró es que la diferencia está en el cuerpo calloso, que es la parte que une los dos hemisferios, ¿no? Yo siempre digo que es Que como un tiene, puentecito, en un puentecito y que exacto, une para que la gente por ahí lo figure, no está el puentecito, pero más o menos claro. es como un puente que une a ambos hemisferios. Claro, que tiene que ver la diferencia con la cantidad de conexiones y el modo en el que están dadas esas conexiones entre las neuronas. Ahora, cuando analizamos esos cerebros
en neonatos, en criaturas recién nacidas que han fallecido, esos cuerpos callosos no son diferentes. Se van moldeando a lo largo de la vida y tiene que ver con los estímulos externos que se van dando, ¿no? Ujú. Y con el estereotipo que ya tenemos de con qué tiene que jugar una niña y con qué tiene que jugar un niño en términos completamente binarios, que tiene que ver con que al niño se lo estimula más con cuestiones, no sé, de encastre, de pensamiento, de razonamiento más relacionado a la matemática, y a la niña con tareas de cuidado. Entonces, Ujú. ese distinto tipo de estimulación es la que va a llevar a que el cuerpo calloso genere conexiones distintas. Pero no es distinto solamente por la presencia de un pene o de una vagina, digámoslo Tal así. cual, tal cual. Hay una diferencia que tiene que ver con el aprendizaje, nada más. Ujú. Y Y nada hay una menos. cuestión, no, ni nada más ni nada menos, ¿no? Hay una cuestión Sí. estructural que también estas cuestiones, y me encanta hablar con vos, porque como bióloga tenés otra mirada completamente integral y con mucha apertura que es difícil encontrar en tu rubro, ¿no? No por generalizar, pero en definitiva, sí, es Sí. difícil que una bióloga se corra de lo netamente biológico y empiece a mirar otras cosas, lo cual hace mucho más rica la mirada. Y si bien hay cuestiones estructurales que van pasándose de generación en generación, cuestiones genéticas, no tienen que ver con la forma en la cual nosotros desarrollamos nuestro día a día y nuestra vida, sino con la forma en la cual somos estimulados desde niños, Exacto, en todos los exacto. aspectos, desde niños, desde adolescentes, y lo que nosotros también como adultos nos limitamos en esas creencias, porque una cosa, y yo Exacto. siempre sostengo esto, nos pueden haber criado de una forma, gracias, y quizás de a poquito va cambiando este modelo de crianza, yo lo veo con mi hija, con los vecinitos que tenemos alrededor, y después podemos poner ejemplos, pero también como adultos, en esta lógica que nos estamos mirando de una manera totalmente diferente, el poder corrernos de esas creencias sobre las cuales estamos Exacto. estancos y en las cuales nos criamos, también hace a que esto pueda ir cambiando, ¿no? Porque bueno, decir la creencia, la mujer es la que tiene que estar en la casa, o la que todo lo puede, o la que, bueno, y te digo que en esto uno va haciendo también un meollo permanente y un análisis permanente de uno, es decir, bueno, pero yo también, ejemplo, en mi caso, tengo una nena de 1 año, laburo un montón, mi marido trabaja un montón, y los dos hacemos todo en la casa, ¿no? Y Exacto. los dos Sí. hacemos, los dos nos corremos de esta creencia en la que, bueno, no, pero si la mujer es la que tiene que estar en la casa haciendo la comida, y no, o Sí. sea, los dos vivimos en casa, ¿no? Entonces no solamente pensar, los dos vivimos en la casa, los dos comemos, los dos lavamos, los dos hacemos, ¿no? Sí. Pero no solamente pensarnos nosotros en qué podemos cambiar y corrernos de esas creencias como adultos, sino en lo que vamos capacitando y criando a nuestros hijos, ¿no? En la oportunidad que Exacto. le dejamos para poder pensarse desde cualquier lugar. Ay, pero Exacto. yo Bueno, me pongo a hablar y viste que yo te dije que estructuras no tengo, así que vos cortame, dale. no, me parece interesante lo que decís porque eso mismo, que es un cuestionamiento permanente y que vos me decís es raro encontrar a alguien de tu área que haga esto, justamente tiene que ver con eso, con ese camino de Ujú, ¿cómo se diría? Autocuestionamiento constante y sobre todo de pensar esto que vos decías, yo me acuerdo que cuando fui a leer tu post, me quedé pensando en esto de que las mujeres teníamos más escucha y más habilidad para más empatía, que en ujú. realidad eso tiene que ver con que lo aprendemos a que las mujeres tenemos que ser más empáticas y además tenemos que poder estar en varias cosas a la vez porque es lo que la sociedad nos enseña, porque es lo que después requiere de nosotras. Y Ujú. eso no es algo tampoco salido de la galera, es algo que fuimos aprendiendo de las generaciones anteriores y que lo vamos a replicar en la medida que no lo cuestionemos, ¿no? Porque es lo que, como aprendimos que debía ser. Estar dentro de la biología tiene también un camino similar. No es que yo un día para el otro o entré en la carrera y dije, uy, esto hay que cuestionarlo. A mí me enseñaron la evolución y un montón de cosas Ujú. desde un punto de vista bastante patriarcal. Lo que pasa es que también es eso, es entender que las ciencias biológicas también están hechas por personas y que esas personas tienen su ideología. Y que nos Ujú. enseñen que lo que prevalece en la naturaleza es la competencia y no la cooperación, es una cuestión completamente política e ideológica también. Y esto que Totalmente. nos muestra en el ejemplo del pavo real, del macho que atrae a la hembra porque es
el más colorido y las hembras son las que hacen todo el trabajo y cuidan a las crías, también tiene un peso ideológico y un peso político, porque hay otros ejemplos que no nos contaron. Ujú, Entonces, ujú. cuestionar eso, después también es cuestionar la vida privada, decir, bueno, pero entonces, si no era tanto como Darwin me lo contó, que lo más importante era la competencia, quizás tampoco yo tengo que hacer todo en la casa porque hay otras personas viviendo, como vos bien decías. Es Tal un cual. cuestionamiento permanente y yo creo que nadie lo sabe completo porque es algo que vamos construyendo de a poco, ¿no? Pero sí, yo entiendo que en las carreras como la tuya, lo que tiene que ver con género está más visto que lo que tiene que ver con la biología. En la biología del género ni Ujú, siquiera se aborda. Y acá hay algo que es muy profundo, que tiene que ver con que se disocia el sexo del género, como si el género fuese ujú. completamente discurso y el sexo fuese solamente lo material, ¿no? La vulva, la vagina y el pene, vamos a decirlo así. Cuando en realidad sobre esos cuerpos también hay una construcción cultural. También hay, Judith Butler dice, no podemos hablar de los cuerpos sin estar subjetivados, porque nosotras en este caso, hablamos desde un cuerpo. Tal ¿Cómo cual. puedo elaborar la imagen de un cuerpo si no lo estoy haciendo desde un cuerpo? Entonces, sí o sí va a ser desde mi subjetividad. Y en la ciencia biológica se piensa que nos podemos correr de esa subjetividad, observar el comportamiento del resto de los organismos de la naturaleza y ser objetivos. Y eso es falso, no se puede ser objetivo porque estamos parados en un lugar para hacerlo, ¿no? Yo el otro Totalmente. día contaba la historia de Einstein y de la mujer, y me van a decir, bueno, pero es física, es objetivo. No, la verdad que no, hay un montón de cosas que ella aportaba que tienen que ver con la subjetividad que la atravesaba a ella. Eh, por ahí me parece que ese es el punto de encuentro en todas las ciencias, que el sexo y el género no son cosas que están completamente aisladas y separadas, que tienen Ujú. un punto de encuentro. Y fíjate que este punto de encuentro también tiene que ver con, a ver, esta autopercepción, esta escucha, esta comunicación permanente a la cual no se le da lugar, ¿no? Porque creo que a nivel sociedad seguimos parados y anclados en una mirada en donde lo mío es lo mío y mi mirada está sesgada y sobre este punto, y si vos no pensás igual, bueno, yo voy a hacer todo lo posible, digo sociedad y pienso en Argentina, ¿no? Porque por ahí veo que se une gente de otros países, y, y como sociedad generalmente estamos en esta mirada cultural de te tengo que convencer para que vos pienses como pienso yo, ¿no? O que vos sientas lo que yo siento, porque vos no podés estar sintiendo que te gusta tal, que tenés tal elección, que tu preferencia sexual es tal otra, o que te gusta el color de zapatos amarillo, ¿no? Porque hablando de género y hablando de todas las elecciones. Entonces estamos en Sí. una sociedad en donde constantemente mi mirada tiene que ser la que predomina y somos como muy fanáticos de esta postura de imponer en el otro algo que realmente no podemos escuchar o no podemos comprender justamente por esto que vos decís, esta mirada subjetiva que tenemos ante las situaciones, en donde no nos corremos del lugar y escuchamos desde cómo se percibe, cómo siente y cómo elige el otro, lo cual es totalmente válido. Sí, yo creo que tiene que ver más que nada con una necesidad que desde mi carrera es como el imprescindible, es esta Ujú. necesidad de etiquetar, de ponerle un nombre a las cosas y a las acciones. Entonces necesitamos saber si esto tiene trazas de huevo, necesitamos saber si sos vegano, necesitamos saber si sos Ujú. heterosexual, si sos cis, si sos trans, y no vas a poder salir de ahí. Si sos psicóloga, si sos bióloga, si son Ujú, novios, si van a ujú. tener hijos, necesitamos saber, pues necesitamos clasificarlo todo. Y esa necesidad nos lleva por ahí a ese fanatismo como vos bien decís, de quiero que hagas algo y no poder entender que puede haber otras posturas diferentes y que como la identidad es algo fluido, no somos todo el tiempo lo mismo, la identidad, Y que se a va mí me gusta construyendo pensarla momento a como momento. Claro, o sea, y no que va es, cambiando, que va va cambiando. cambiando de acuerdo a los tiempos, de acuerdo al momento específico, a la historia personal, o sea, va cambiando y va mutando constantemente. Si fuésemos siempre lo mismo, Exactamente, también no podríamos de alguna manera evolucionar, no podríamos adaptarnos a nuestro entorno, a la vida, a los desafíos, ¿no? Entonces pensar también esto exactamente. como algo tan estanco. Es interesante que uses la palabra evolución porque
siempre se utiliza como contraposición de la involución, la evolución. Y la realidad es que evolucionar significa cambiar, no significa mejorar. Sí, es cambiar, Es vamos cambio. cambiando. La naturaleza cambia. Después, si es algo bueno o es algo malo, va a depender de el contexto y por eso también es lo que se ve siempre en biología. Las especies cambian y después si es bueno o malo va a depender del ambiente. Pero bueno, me parece más que interesante esto de revisar lo que antes se pensaba como un absoluto, como si el cerebro es más pequeño, entonces es menos inteligente, y Nadia Cheramoni cuenta siempre esto, que entonces el elefante que tiene el cerebro más grande que nosotros sería muchísimo más inteligente que nosotros, Sería la ¿no? raza superior. Exactamente, sin embargo, bueno, eso, por ejemplo, hablar de razas superiores. Ujú. Tenemos que reconocer que somos subjetivos y que tenemos esto y lo tenemos que manejar dentro de la ciencia, porque si no es, bueno, eh, nosotros decimos qué es lo mejor y qué es lo peor, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y no funciona de esa manera, ¿no? Tenemos Vos, que bajarnos de ese pedestal, digamos. vos sabés que esto es una constante en las consultas en psicología. El que Ujú. a mí me pregunten como si yo fuese un ser supremo, que todo lo sé y que mi vida es absolutamente perfecta, no tengo problemas y nunca me enojo, y seguro está mi marido escuchando para atrás, dirá que es así, que soy un ser supremo, que nunca me enojo y tengo todo perfecto. Pero la pregunta, Jessy, ¿esto está bien? ¿Está bien que yo sienta tal cosa? ¿Está mal si no voy a tal lado? ¿Está bien que le diga tal situación o plantee tal cosa? Y yo siempre hago este ejercicio, incluso para mi propia vida, en donde nos tenemos que correr de esto, está bien o está mal. ¿Quién determina que las cosas estén bien o estén mal? ¿No? Obviamente dentro de ciertos parámetros, no voy a decir que andar matando a la gente por la calle sea algo que esté bien, ¿no? Pero yo me corro de este lugar y siempre pregunto, ¿a vos te hace bien o te hace mal? Porque creo que cuando Claro, empecemos a percibir y a centrarnos en realmente cuál es, por qué hago o por qué elijo ir o no ir a tal lugar, por qué comunico tal o cual cosa, por qué decido dejar una carrera y dedicarme, no sé, a la artesanía y a viajar por el mundo, si eso hace una resonancia positiva en mí, es cuando las cosas están bien, ¿no? Yo no puedo exacto. determinar si está bien o está mal algo. Y en esto es un parámetro en donde, sobre todo los adolescentes, que por suerte hoy estoy viendo, se empiezan a correr de este lugar. Y cada vez más, sobre todo hablando de género y de identidades sexuales y demás, lo empiezan a ver como, che, tengo un problema, y la verdad es que creo que soy homosexual. ¿Y cuál es el problema, no? Y lo he visto en casos cercanos. ¿Cuál es el problema? Le dicen los mismos hermanos, ¿no? El problema Claro. no está en las nuevas generaciones, está en las anteriores, en las cuales tenemos que realmente pensar en cuál es la resonancia, cómo elige uno, desde dónde se elige, qué le hace bien a esa persona y por qué está eligiendo lo que elige. Porque se tratan de Claro. elecciones, así como yo elijo tomar mate y el que está atrás estará tomando un café o un té, ¿no? Claro, claro, pero es esta necesidad de etiquetar y de entrar en una norma, de normalizar. El otro día Ujú. hablábamos de lo que era normal y lo que no era normal o natural, ¿no? Y bueno, no dejan de ser parámetros para ponernos en lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que hay que hacer Ujú. y lo que no hay que hacer. Y ese es el tema con las ciencias biológicas, que son siempre utilizadas como parámetro de Estancas. lo natural y lo antinatural. Pero Ujú, ¿quién dice ujú. qué es lo natural y qué es... O sea, ¿qué ejemplos tomamos como lo natural y qué ejemplos no son lo natural? Y eso me parece más que interesante porque, de hecho, la figura de la mujer que cuida, que es protectora de sus hijos, eh, parece ser lo correcto y miramos solo algunos ejemplos de la naturaleza que hacen eso. Y te dicen, bueno, pero siempre fue así y es el instinto, incluso se apela al instinto animal como si nosotras pudiéramos tener un instinto también. Por Dios, Por que ahí, sí, que no soy animal, soy un animal racional, pero se me pone piel de gallina cada vez que me dicen, ay, es que no se me despierta el instinto materno, pero es que no existe tal instinto materno, no ¿no? Como existe, si no la mujer existe. viniera sobrepasada o tenga un chip en algún lugar que hay que despertar de un instinto materno. No existe el instinto materno. Uno elige o no, o decide llevar a cabo un embarazo, deseado, no deseado y demás, pero es una cuestión que se va aprendiendo, no existe el instinto materno, ¿no? Desde el momento que abrimos los ojos a la vida empezamos a aprender, pero eso es algo muy común
que aparece muchas veces y te dicen, bueno, pero vos sabés que no sé qué era y el instinto materno lo resolví. No, bueno, aprendiste y te aprendiste a comunicar con esa criatura. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si el instinto materno existiera, ninguna madre se sentaría al lado de la cuna a las 3 de la mañana a llorar porque no sabe qué cazzo quiere la criatura. Porque el Ni me instinto lo nos diría qué digas, es lo que porque quiere. todavía me pasa, El instinto nos todavía me diría, pasa. che, quiere esto y lo resolveríamos y se acabó, Obviamente. ¿no? Ujú. Pensar que somos animales, sí, pero somos animales con habla, que ni más ni menos, que eso ya lo modifica absolutamente todo. Entonces podemos Completamente. tener algunas cosas que respondan a lo más, no, a mí no me gusta decir a lo más salvaje, como esto de, bueno, me comunico a través de la teta y de... Pero la realidad es que es un aprendizaje, como todo. Entonces, Ujú. que las mujeres seamos más empáticas y que estemos más preparadas para hacer más tareas, insisto, siguen siendo aprendizaje. Aprendimos como viendo a mamá que cocinaba mientras hacía el postre, mientras limpiaba, mientras contestaba, y entonces aprendimos a que nosotras teníamos que hacer eso. ¿Sí? Eh, pero, mm, pero no hay nada de natural en eso, es todo aprendizaje, digo. Qué maravilloso va a ser lo que pase en unos años, ¿no? Porque creo que de mi generación, un poco menos, un poco más, en donde las mujeres ya salimos, e incluso lo puedo ver en mi mamá, en mi abuela, que fue una avanzada en todo esto, pero de decir, che, las mujeres ya trabajan a la par, están a la par a nivel de exigencias laborales, de elecciones personales de carrera, y esto también implica una elección, te lo digo desde mi experiencia de decir, che, yo sigo trabajando, entonces el tiempo que dedico, y mi marido hacemos igual, el tiempo que le dedicamos a la nena, el tiempo que trabajamos, el tiempo que seguimos capacitándonos o estudiando cada uno, y eso también hace un cambio de esta ideología, porque ella no está viendo lo mismo que quizás vio no te digo desde mi línea materna, porque siempre han sido mujeres laburantes, sino por ahí de mi viejo, de ver a su mamá en su casa, de ser ama de casa de tiempo exclusivo. Entonces esto también va a ser un cambio de lógica, porque en esto que estamos aprendiendo están nuestros hijos o nuestros sobrinos o las generaciones que vienen que están aprendiendo, tienen otra mirada, y qué bueno va a ser ver cómo esto también hace un impacto a todo esto que vos estás planteando, ¿no? De Sí, que el yo creo cerebro puede... creo que lo más revolucionario va a ser que vean a los padres dedicándose a las tareas de cuidado, a los hombres. Ujú, ujú. Porque lo que vimos desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte es que las mujeres podíamos salir a trabajar, lo hacemos, somos tan buenas en el trabajo como ellos, pero después cuando volvíamos a casa, la realidad es que la tarea de cuidado quedaba mayoritariamente a cargo nuestro. Ah, Ujú. porque vos te la arreglas, o decime qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque yo sé, sigue pasando, Claro, ¿eh? Mira que tengo muchas amigas sí, alrededor, o sigue pasando en sí, consultorio en donde yo digo, bueno, ¿y cómo es la participación de tal con tu hijo? Y él me ayuda. no, claro, Mientras yo le doy la teta, él me hace la comida. No, 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 él hace la comida. Él claro, cambia los pañales al bebé. No, él me ayuda cambiándole los pañales. No, 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 él cambia los pañales porque él es papá también, claro. ¿no? Por eso te Eh, digo, tenemos muy naturalizada que la tarea de cuidado, ya sea de un otro o de la casa, sigue siendo tarea nuestra, sin importar qué tan exitosas y qué tan trabajadoras seamos fuera de casa. Ujú, Y eso ujú. viene muy arraigado a, bueno, pero nosotras naturalmente sabemos cómo organizar la casa. Bueno, no, hola, ¿qué tal? No, que yo no nací con eso aprendido, con eso Sí. sabiéndolo, no es mi instinto limpiar el baño, la verdad que no. Pero aprendí que si El no lo mío todavía hago, no se despierta tampoco. Yo claro, soy pero como un caso medio raro en la cultura, porque en casa hace muchas más cosas mi marido, porque aparte le salen fantásticas, porque es un divino en la limpieza, que yo, que aparte no me gustan. O sea, que en eso también es como, bueno, la mujer lo tiene incorporado, entonces lo hace porque es parte de sí y le gusta y le encanta limpiar, como si hubiese sido el juego favorito de nosotras cuando éramos chicas. Y a muchas nos gustaba subirnos a los árboles y rajarnos las rodillas igual, ¿no? Que el otro, jugar claro, a las escondidas en la noche. claro, tal cual, tal cual. Sí, es así. Mira, Pero es esto, es sacarle lo natural que no es nada natural. nosotros acá tenemos de vecinitos a dos hermanos, una nena de 5 años
y un nene de 3. Aman a mi hija, aman, aman. El nene viene, tiene una bebota, él tiene una bebota, su bebé, que se llama Camila, por mi hija, y vinieron y yo tengo 2 señores cara de papa, los de Toy Story, la señora y el señor cara de papa, que se les sacan las cosas, se pone todo. Y habían puesto, le habían cambiado la ropa, habían hecho todos unos muñecos nuevos, y la nena dice, escuchame, dice, pero el pantalón, el azul no lo usan las nenas. Y el nene más chico de 3 años le dijo, discúlpame, pero pero así, porque hablan así todo, viste, como los neutros, discúlpame, pero los colores no tienen género. Y todos podemos Claro, usar todos los colores, ¿viste? Entonces es fabuloso. Y el otro día, claro, otra de las cosas estas que nos pasa, nos vamos a un supermercado acá muy conocido, que no le vamos a hacer el chivo porque no nos paga nadie a nosotras, pero no importa, y voy pasando por la góndola y Camila le fascinan los camiones, los tractores, todas así las cosas grandotas. Bueno, compramos. ¡Ay! Para el cajero. ¿Lo llevan de regalo para alguien? No, son para ella. Y nos miró así como diciendo, sí, o sea, son para ella lo eligió, va pasando, en vez de sí, quedarse sí, con una muñeca, se quedó con un tractor. Entonces, exacto, y te digo que Camila tiene 1 año, o sea, no es que vos decís, está pensando que voy a usar el tractor porque tal cosa. Entonces, ¿cuánto tenemos que seguir como haciendo hincapié en esto de que, bueno, somos nosotros también los que transmitimos, pero también a la vez somos nosotros los que tenemos que dar a elegir, ¿no? Porque si exacto, yo hubiese dicho, bueno, yo le voy a poner el tractor porque ella tiene que jugar también con tractores, es como también una imposición cultural de que yo quiero que ella tenga una apertura mental. No, o sea, que pase y que elija, ¿no? Entonces, dar la exacto, posibilidad de elegir porque en definitiva vivimos eligiendo y vivimos cambiando. exactamente, exactamente, es así, es así. No hay otra explicación. Hacemos lo que vamos viendo y con la libertad medianamente de lo que tenemos alrededor, ¿no? Yo siempre Ujú. digo que yo nunca se me ocurrió ni ser futbolista, ni ser bajista de una banda de rock, porque nunca había una mujer rockera. Y ahora, por Ujú. suerte, hay un montón que ven ahí. Alguien Claro. está escribiendo, desde Neuquén, que le pasa lo mismo con su hijo de 3. Ajá. Sí, bueno, yo la última vez recuerdo haber entrado a una juguetería a pedir juguete vino y entré y me dijeron, Sí. mira, Y el Zucca, lado rosa, la juguetería era la mitad rosa, la mitad celeste. Dani, ahí está, está. Ahí, ¿me Sí, escuchás? Porque a mí te me ahí está, congeló. ahí te escuchamos. Bien, la juguetería tenía la mitad rosa y la mitad celeste y cuando les pedí un microscopio, porque quería regalarle un microscopio, me dijeron que no, que eso no era un juguete, que me fijara en la parte celeste, que eran todas cosas súper destructivas. Ujú. Me horrorizó, ¿no? Pensar que los juguetes estaban acomodados por color, como además los colores definiendo, algo que también es súper artificial, porque no siempre el rosa fue de nena y el celeste fue de nene, antes era al revés. Y arcaico, o sea, es como, realmente, a mí me pasa mucho que, de hecho, a mí el rosa como que no me gusta mucho para la ropa, además que es súper sucio, pero más allá de eso, no me gusta el rosa para la ropa, y voy a elegirle ropa a Camila y es todo rosada, ¿no? Y Claro, termino comprando cosas grises, azules, lilas, o sea, otros colores como en ropa de supuestamente el sector varones, ¿no? Entonces, ¿cómo esto también, y que es tan arcaico y tan retrógrado ya a esta altura de nuestras vidas, pero que en definitiva, bueno, somos nosotros los que también elegimos hasta que ellos tengan la posibilidad de elegir. Y en esto que vos decís, los sí, juguetes, ¿no? Como, y me encanta tu perfil porque científicas con vos habla mucho de el lugar de las mujeres en la ciencia, ¿no? Vos decís, bueno, fui a ujú, buscar un microscopio, no, no, de esas partes destructivas, como si la ciencia destruyera, o estas partes de la ciencia, vas al sector de varones, ¿no? ¿Cómo al sector de exacto, varones? sí. ¿No? Sí, porque las nenas juegan con muñecas y bueno, los juguetes están recontra marcando, ¿no? La escobita rosa, la palita rosa para que limpie y todo lo que tiene que ver con ciencia no estaba al alcance de las niñas, estaba en otra Ujú. parte, separada, porque era para niños más grandes. De hecho, es mi primer juego de científico
¿no? Claro. Y eso a mí me enerva porque supone que las ciencias son para los hombres, que de Ujú. hecho las mujeres incursionamos muy tarde en la historia de la ciencia y las pocas que han incursionado antes lo han hecho muchas veces disfrazadas de hombres y otras veces han sido, bueno, como cuento muchas veces, les han robado el crédito en muchas ocasiones, Ujú, ¿no? Y eso a ujú. mí me saca de quicio porque digo, si eso pasó con las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, lo que no estará pasando con otras identidades que no responden al registro binario de hombre-mujer. ¿Qué hacemos? Les Exacto. decimos que no pueden acceder a la ciencia, que no pueden hacer ciencia porque no son hombre-mujer o femenino-masculino. Eso a mí me Ujú. rompe la cabeza, como yo no puedo entender cómo existen estas barreras invisibles que no permiten el acceso a otras personas y que además haya quienes lo cuestionan. El otro día compartí un posteo en TikTok y hablaba de justamente el respeto a las personas trans y había quien me decía que a las personas trans nadie les prohíbe ingresar a un trabajo, que vayan a trabajar de albañiles si quieren. Ujú. Desconocer todas Claro. las presiones sociales y todas las cuestiones que pasan las compañeras y los compañeros del colectivo trans, que hoy seguimos hace un mes sin tener noticias de Tehuel y que nadie lo Ujú. busque, digo, es desconocer absolutamente la realidad. A mí eso me enoja muchísimo, me saca de quicio y a veces no sé ni siquiera cómo responder. Yo trato de no responder esos comentarios porque tendría que caer en un lugar muy común que es mandarlos a freír churros, pero la realidad es esa, es que me saca que durante tanto tiempo de la historia las mujeres no tuvimos voz en la ciencia. Bueno, ¿cuántas otras identidades hoy que sabemos que existen no la tienen la voz? Y tenemos que primero desarmar, decir, che, loco, pero la ciencia no es un lugar solo para hombres cis. Uy, se cortó otra vez. Se cortó, maldita sea. Yo hablando acá como una tonta. Ahí. Se cortó en la última partecita. ¿No? ¿Está? Suerte que no dije una barbaridad. Menos mal, ¿no? Fíjate que incluso en algún punto también, el mismo comentario, la misma respuesta que te dan, es bueno, si no que vayan a trabajar de albañiles, ¿no? Como desprestigiando incluso, primero al el mismo rubro de la albañilería, de la construcción, y también desprestigiando de que estas personas con otros tipos de identidades pueden solamente trabajar en la construcción o no pueden para más. ¿No? Entonces, hasta Exacto, el mismo comentario implica, bueno, no se discriminan, pero de paso te desmerezco en función de la capacidad o lo que vos quieras hacer. Entonces, sí, hay totalmente. mucho por seguir trabajando, hay mucho por seguir construyendo y lamentablemente creo que aún existe sobre todas las cosas, más allá de esta integración, la posibilidad de que cada uno pueda decir libremente cuál es su elección, cuál es su identidad, cuál es su elección de vida, ¿no? Porque en definitiva en este proceso en donde vamos cambiando constantemente, yo hoy puedo elegir haber sido mamá, pero puedo elegir más adelante no ser más mamá. No voy a dejar a Camila, no la voy a abandonar, pero sí, no quiero seguir Te siendo regalás. madre. No, ya no ya no, Claro. ya tiene un apego muy No te- importante, ¿no? Eh, pero en definitiva esto, nuestras elecciones, nuestra mirada y demás va cambiando, porque yo puedo ser puedo ser libre de poder expresarlo y los demás no. Entonces, desde mismo trabajar quizás en este lugar en donde, bueno, la empatía es como clave en todos los seres humanos, es decir, bueno, pongámonos un cachito en el lugar del otro, en que si a mí me cuesta decir, no quiero tener un segundo hijo, por ejemplo, ¿qué es lo que sentirá otra persona en no poder decidir y comunicar? ¿Qué es lo que quiere hacer con su vida? ¿A quién quiere elegir para amar? ¿A quién quiere elegir para tener relaciones sexuales? ¿A quién quiere elegir para simplemente mirar o admirar? Y menos a qué se quiere dedicar en su vida simplemente por su propia identidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos que Es, seguir haciendo este ejercicio de poder ponernos en el lugar del otro y también comunicar o coartar estas mm, chicanadas que hay a nivel cultural en donde el chiste pasa de largo y en realidad tenemos que empezar a frenar con tanto chiste que no tiene nada sí, de gracia. sí, tiene que ver con eso. Igual yo, te sumo un porotito más, me parece que no es solamente la libertad de poder elegir con quién nos relacionamos y de qué modo lo hacemos, sino el derecho básico al acceso a la vida, a la salud, a la educación.
las y los compañeros trans muchas veces encuentran esos derechos coartados. Insisto, Tehuel sigue desaparecido hace un mes y la policía no lo busca y la justicia es patriarcal y no hace nada, y tenemos a las compañeras de colectivo trans muchas veces sometidas al trabajo de la prostitución, poniendo su vida en riesgo constantemente. No es simplemente, o no es solamente el poder contar con quién me quiero relacionar o cuál es mi forma de vivir, porque creo que nadie elige estar en una situación tan vulnerable, es la identidad que es y que se construyó, pero arranca por, como vos decís, por si hay un chiste hacia una persona trans, no me río y te lo señalo, ¿no? Porque no es solamente no hacer el chiste, es decir, che, ya no va más esto, porque esto a una compañía le puede costar la vida. Me corro de ese lugar. Y lo freno y lo pongo en evidencia, Dani. Tenemos que empezar a poner más en evidencia estas cosas desde todos los puntos de vista de la violencia, en donde, bueno, pongo en evidencia desde la violencia de género, desde la violencia en general, en donde pongo en evidencia lo que no me gusta, pongo en evidencia lo que no elijo para mi vida y lo que no quiero escuchar, ¿no? Entonces, de esa manera, la única que quizás desde nuestro lugar también podemos alzar la voz por todas estas otras personas que, bueno, o lamentablemente no lo pudieron hacer porque no están, desaparecieron, no tienen ya la posibilidad de hacerlo porque los mataron, o también porque para que no se siga dando estas situaciones que tanto hacen sufrir a las personas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, hablando de cerebro, saliendo, pero no tanto del tema, algo que también a veces me preguntan es qué pasa con los cerebros de las personas trans. Viste que se dice que el cerebro tiene como más desarrollos diferentes en el caso del cuerpo calloso en hombres y mujeres. Bueno, en el caso de personas trans, el desarrollo es diferente también. No es el mismo, no es que por ser, haber nacido con la genitalidad masculina e identificarse con una identidad femenina, el cerebro automáticamente va hacia una identidad femenina, sino porque hay una crianza ahí en el medio. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que la biología no es algo absoluto ni cerrado. Y pienso en algo que charlamos muy someramente, pero que tiene que ver con la epigenética, con cómo eso que está escrito en nuestros genes se expresa, y se expresa de manera diferente de acuerdo a nuestra crianza y a nuestro recorrido de vida, ¿no? El ejemplo más claro me parece que es el primero que dio lugar a la epigenética. Del otro lado, si nos quieren preguntar cosas, ya saben que ahí abajo escriben y preguntan y lo contestamos. El primer experimento con ratones con epigenética era una ratoncita con cría, 2 ratonas, ¿no? Y a una se le dio una medicación que hacía que no les diera cuidados maternales a sus crías. Y después analizaron esas crías, las analizaron cuando eran adultas, y vieron que no solamente tenían un comportamiento diferente los que habían sido criados de los que habían sido criados eran como más despreocupados del entorno, en cambio los que no habían tenido cuidados maternales, fíjate, ¿no? La palabra maternal en ratoncitos, como comparando con lo humano, que no es igual, y aquellos que no habían tenido los cuidados maternales estaban mucho más atentos alrededor. Y cuando se fijaron en la epigenética, se dieron cuenta que el genoma de los ratones cuidados estaba diferente al de los no cuidados. Entonces ahí me acuerdo que una profesora de la facultad nos dijo, bueno, acá está la explicación de lo que decía Freud, de que la culpa la tiene tu mamá. No, tu mamá no te cuidó, acá está la explicación. Y es un poco corto, porque primero es pensar que los cuidados de los bichitos recién nacidos solamente los va a poder hacer la mamá ratona. Una madre. ¿No? Como si los ratones no vivieran en comunidades. Tal cual, tal cual. Esa situación de laboratorio es una anomalía en realidad. No sucede de esa forma. Y de hecho hasta es una anomalía pensar en que solamente la madre es quien puede, la madre hablando en humano, solamente puede ser la que sostiene a un bebé, porque en ciertas situaciones en donde las mamás padecen por alguna situación en un parto, ese niño sigue creciendo y hay una figura de apego que no necesariamente es la mamá, mujer, el cuerpo femenino que tiene que criar, sino que también se da desde otro lugar. Un poco para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de epigenética, es esto, de nosotros
heredamos a través del ADN una genética específica que se va dando de generación en generación. En los últimos años se ha estudiado la epigenética, los estudios hablan de la epigenética, que es ciertas situaciones ambientales, como por ejemplo el afecto, la toxicidad, la exposición a un ambiente estresante, el mismo estrés, que hoy es como la causa de un montón de cosas y cada vez más, el estrés, la exposición a ciertos tóxicos y demás, todas estas cosas lo que pueden ir haciendo es generar cambios en la genética que es heredable, pero que no modifican el ADN, esto para hacer una cosa como mucho más compleja, ¿no? Pero que en definitiva hace que ciertos genes se expresen o no se expresen, ¿no? Por eso también, por ejemplo, puede haber una enfermedad tan grave a lo largo de la familia como el cáncer, que es genética, pero que en una persona no se despierte porque la epigenética, todo el ambiente, todo lo que se estimula, todo lo que hay alrededor de esa persona, impide, porque es protectora, un ambiente, pensémoslo, satisfactorio, positivo, impide que esos genes se despierten, ¿no? Entonces, cuán importante, vuelvo a insistir, es lo que nosotros generamos en el ambiente en el cual nos criamos, en el cual nace un niño, una niña o un niñe, y a partir de ahí también lo que nosotros hacemos con nuestro ambiente permanentemente, ¿no? Para ver cómo podemos empezar a modificar y no dejar que la genética simplemente se exprese, sino tener una mejor calidad de vida. Exacto, por eso me parece súper importante que lo hayas traído el concepto, porque viene a desbancar el concepto que tanto escuchamos durante los últimos años, que se llama meritocracia, ¿no? No es lo mismo que una criatura crezca con todas sus necesidades básicas satisfechas, que haya podido alimentarse, que haya podido tener un lugar cuidado. No hablamos de una familia heteroparentales donde tengan una piscina, estamos hablando de acceso a la salud, a la educación, a la alimentación sana, a una vida equilibrada. Muchas veces la desnutrición crónica, y sobre todo cuando se da durante el embarazo o durante las primeras etapas, genera modificaciones epigenéticas que va a hacer que esa criatura tenga menos predisposición al aprendizaje, más allá de la situación física per se que te da el hambre no te deja pensar. Más allá de eso, por más que se subsane esa situación y se pueda salir de la desnutrición, hay etapas del crecimiento donde si hubo falta de alimentación correcta, este ADN, esta información genética que tenemos, va a quedar marcada de determinada forma que no nos va a permitir llegar a un mismo rendimiento que si hubiéramos tenido acceso a todas esas cosas básicas para la vida. Entonces, perdóname, no es lo mismo haber crecido con hambre que haber tenido acceso a todo, ¿sí? Termina siendo un privilegio. Y ahí también hay que prestar atención, porque no solamente nos encontramos con un montón de prejuicios de género, sino también de clase en nuestro país y en el mundo. Y de alguna manera también fíjate que estos privilegios o que se tienen, o estos accesos mínimos e indispensables para nuestra vida, alimentación, salud, educación, como vos lo planteás, también implican a lo largo y ya pensando en el adulto, en la determinación de ciertas patologías como la obesidad, como la diabetes, como la hipertensión, como la depresión, como el Alzheimer, porque esa genética que está en ese ambiente tan maltratador, y hay 1 millón de estudios al que le interese, me pide, hace que el fenotipo, que es esta cuestión que se expresa o no, se genere un fenotipo ahorrador. ¿Qué es lo que va a hacer el adulto? Cuando es grande va a decir, che, pará, no es consciente, pero esta cuestión de decir, en algún punto mi cuerpo pasó de desnutrición, entonces ahora que tengo, voy a comer o voy a agarrar de donde tengo para ahorrar, porque en algún momento me puede pasar de lo cual me privaron en esta etapa. Entonces eso predispone a adultos que no son saludables. Y en realidad la mirada tiene que estar desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, sí, desde la crianza, desde los recursos que podemos brindar y desde también las exigencias que hoy, bueno, hace un par de años trabajé en 18 escuelas primarias de acá de Mendoza, estatales, y la verdad que se pedía algo a los chicos en donde no iban desayunados siquiera, y no tenían para comer, y lo único que comían era la merienda que se les daba en la escuela, entonces era imposible poder pensar en un desarrollo óptimo a nivel educativo si no tenían estas necesidades básicas satisfechas, como decís vos. Exacto, exactamente. Entonces después no es, bueno, pero no quisiste superarte en la vida, ¿qué hiciste? Cuando en realidad hay una base
que estuvo faltando en su momento. Igual yo disiento, para mí la obesidad no es una enfermedad en sí misma, sino existen comorbilidades asociadas. Pero Ujú. bueno, esa es como mi postura. No, no considero que la obesidad sea una enfermedad en sí misma, una patología. Es Claro, una condición. se habla de una condición sistémica, ¿no? Porque implica, o sea, llegar a un punto de una obesidad implica un montón de factores sistémicos que rodean a la persona y que, bueno, que hay que trabajar desde distintos puntos, no solamente de hacer dieta o hacer ejercicio y nada más, ¿no? Pero bueno, sí, podemos hacer otro vivo, Dani, sobre esto. No, claro, porque en realidad pienso que la obesidad muchas veces está asociada a la patología y se plantea de esa manera y yo puedo ser una persona, y lo he sido, una persona obesa, sin embargo tener parámetros absolutamente saludables Ujú. y una persona flaca puede no tener los parámetros bioquímicos saludables y no por eso Saludable. yo tengo una patología, ¿no? Ujú, Entonces me ujú. parece que es esto, es un montón de otras cosas que pueden asociadas a la obesidad o que se ven asociadas a la obesidad, pero no necesariamente la obesidad es una patología en sí misma. Pero bueno, tiene que ver para mí justamente con esto que te decía hoy antes, de poner etiquetas, de esto es saludable y esto no, Ujú, este ujú. cuerpo es el aceptado y este cuerpo no. ¿No? Muchas Claro. veces pasa de, pero como, mira la gordita que hace gimnasia y mira cómo baila y mira cómo llega a hacer un montón de cosas. Ujú, Bueno, porque ujú. no tiene que ver con un cuerpo hegemónico que es el que se espera que pueda alcanzar a hacer todo lo que se espera socialmente. Lo que Bueno, se a un hace. cuerpo flaco, Ujú, a un cuerpo extra flaco no le cuestionaríamos si está saludable. En cambio, ujú. a un O si cuerpo baila de gordo tal u obeso manera sí. o tal, o si llega o Está no a la bien, cena. Ujú, claro, ujú, por eso, pero a veces los registros médicos y la forma en la que se expresa la medicina es tan tajante como la biología, ¿no? Bueno, tal está gordo, es una patología, no está saludable. Bueno, vamos a hacer el análisis bioquímico, a ver si es así o no. Exactamente, exactamente, ¿no? La mirada súper integral. Bueno, que me corte y no que se nos corte Instagram, viste que te corta así de cuajo. La verdad que Sí, para mí qué ha sido horrible. un placer este encuentro y este intercambio, ¿no? Me parece sumamente rico, así que te agradezco la participación, la buena onda, el enganche que sin conocernos empezamos a construir y bueno, como siempre digo, la idea es construir constantemente desde la mirada y la escucha con otros profesionales, poder tener esta apertura y esta flexibilidad y sobre todo una escucha respetuosa y un intercambio respetuoso que es que creo que a través de eso vamos a poder ir construyendo un mundo mejor si así lo Exacto. queremos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo te agradezco la invitación y el tiempo y poder sentarnos a tomar un mate, aunque estemos en otra punta del país, y a las personas que están del otro lado, que también, un montón de gente ahí compartiendo con nosotras, y eso está bueno porque estos espacios así son los que van siendo semillero del cambio del que hablábamos al principio, que es inminente. No queda otra que cambiar esta sociedad. Así es, así es. Bueno, Dani, ha sido un placer, te mando un beso enorme y bueno, cuando quieras, acá estamos con el mate listos. Ahí estamos, ahí estamos. Te mando un abrazo enorme y un abrazo a todas las personas que están del otro lado. Muchas gracias, Dani, nos vemos. Adiós. Bueno, muy bien, termina este vivo junto con Daniela Garanzini, bióloga, científica y comunicadora, en donde pudimos ir intercambiando, compartiendo y construyendo nuevas miradas acerca de lo que es la biología, la psicología y el género, y salieron un par de cositas más, así que gracias a todos los que estuvieron allí acompañándonos, les mando un beso enorme y buen término de este día domingo.